Bueno, nosotros habíamos recorrido la última vez todo lo que fue esa ruta que transitaban los comerciantes chinos, que pasaba a través de Manila y que era vendida en forma de contrabando, es decir, ilegalmente, a los comerciantes que venían del Virreinato Español de México, donde se exportaba toda esa cantidad de plata. Se llegó a, se llegó a exportar más o menos 4 toneladas de plata, cuya la mayoría en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, entre el XVI y el XVII, la mayoría de esa plata ya no iba tanto hacia España, sino que iba en grandísimas cantidades, era a China, que era la que estaba comprando esa plata a la mitad de su precio. Entonces nosotros lo que vamos a ver es, y hemos insistido en toda esta exportación de la plata y la importación de seda y de porcelanas por parte del virreinato español, lo que vamos a ver es cómo pues se dio un contrabando donde realmente lo que, digamos, la plata que se reportaba venía a ser menos de la mitad de lo que realmente se, se, se compraba por parte de los chinos y viceversa. O sea que el contrabando era algo enorme, y en un momento dado la corona española, cuando ve que este contrabando está tan desbocado, no solamente va a controlar la inmigración china en Manila, sino que además va a empezar a establecer fletes y va a poner fletes de importación para todos estos productos de seda y de porcelana y de piedras preciosas que entraban vía Manila e iban hacia el virreinato español en México. Ahora, los españoles en Manila, a pesar de que tenían como esta misión, eh, para ellos había una misión civilizadora cristiana, tenían un interés de cristianizar el mundo asiático. A pesar de esto, la presencia en Manila de una cantidad de comerciantes que traían sus propias creencias, como hemos visto, taoístas, confucionistas, budistas, chamánicas. Hay un momento en que España, para poder mantener vivo, digamos, este comercio, tiene que aceptar la presencia de un barrio donde se va a concentrar toda esta presencia china a nivel de creencias y de mercancías. En este barrio chino se vendía de todo, entre otras los mismos españoles en Manila iban en masa a comprar a este barrio chino todos los productos de la seda, que en la medida en que la seda va teniendo cada vez más como una tradición, ya no solamente se comercia con la seda en bruto, sino que hay una cantidad de hilanderías y de tejedurías donde se van a fabricar productos que están copiados de la moda europea, como vestidos, medias, tafetanes, etcétera, que hace que los mismos españoles fueran en masa a comprar estos productos a Manila, porque allí se compraban a bajísimo precio. Entonces nosotros estamos viendo, vamos a ver todo el efecto y las consecuencias que va a tener esta comercialización y esta producción de la seda. La seda realmente llega a transformar el mundo, empezando por China, donde va a cambiar toda su estructura agraria y todas las relaciones mismas de producción que se dan en torno a la seda. La dinastía Ming estaba tan ansiosa de dinero, pues porque esto era las ventajas que estaba teniendo con toda la compra de esta plata y la exportación de seda que ella hacía. La dinastía Ming va a obligar a los campesinos, a los pequeños propietarios y a los grandes propietarios
los obliga a producir la morera, es decir, el gusano que produce la seda. O sea que pequeños productores como grandes productores tenían que producir el algodón o lo que fuera, y la otra mitad de su terreno debía estar dedicado a la producción de la seda a través de la morera, que era el gusano a través de donde se sacaba la seda. Y esto mismo va a suceder también a su vez en el virreinato español en México, donde nosotros también vamos a ver que allí se da una gran transformación en todo lo que es el surgimiento de, como dijimos también allí, de hilanderías, de tejedurías, etcétera, donde justamente todos estos productos derivados de la seda eran vendidos en América, en toda la América, y competían, aunque no podían realmente hacerlo, con los productos chinos, que siempre eran muchísimo más baratos. Entonces nosotros vamos a ver cómo la seda, no solamente el comercio se intensifica, sino que además la seda va produciendo unos cambios en toda la estructura agraria, tanto en China como en la América Española. Y nosotros vamos a ver esta transformación que se da en la producción de seda, que copia toda la moda europea y que se vende, como dijimos, a muy bajo precio en los barrios chinos de Manila y en el barrio chino del Virreinato Español. Nosotros vamos a ver que esta transformación no solamente se da allí, sino que llega a lugares tan insólitos como el Líbano, en Oriente Medio. Ya en el Líbano, que es la antigua Fenicia, desde el siglo IV antes de Cristo, entre el siglo V al IV antes de Cristo, ya los fenicios, ya había un comercio de seda muy grande que venía de China y que era tinturada con un color púrpura, que los fenicios conocían la técnica específica, que venía de un molusco que sacaban del mar y que tinturaba la seda de color morado y que iría a ser tan apreciada por el Imperio Romano. Entonces nosotros vemos también en el Líbano, en Oriente Medio, como desde tiempos muy antiguos ya hay un comercio de seda, y como en Fenicia ya se da también toda una producción en torno a la manera como iban a tinturar la seda. En el siglo VI después de Cristo, Justiniano, también deseoso de poder vincular a Constantinopla con la producción de seda, va a solicitarle a dos sacerdotes nestorianos que vayan a China y traigan escondidos en bambúes, traigan escondidos los gusanos de la morera para poder iniciar la producción de seda en Constantinopla. O sea que ya también vemos que en el siglo VI se empieza a dar esta producción en lo que es el Imperio Bizantino, y obviamente esto va a llegar también a lo que es el actual Líbano y Siria. En el siglo XVI vemos que hay un emir, que es Fajreddin II, que empieza a establecer vínculos con las tintorerías de seda en Lyon, y se va a dar un intercambio de trabajadoras de la seda francesas que van a ir al Líbano, y esto se va a dar sobre todo después en el siglo XIX, van a ir al Líbano para formar a campesinas que vivían de la producción agrícola y que van a vincular a la producción de seda en toda la parte del monte Líbano, en el Líbano. Entonces ya vemos también cómo en el siglo XIX se da como un intercambio donde hay presencia de trabajadoras francesas en el monte Líbano, para también a su vez crear una nueva producción de seda en el Líbano,
Y esto también a su vez va a traer un cambio muy grande en la estructura misma de la propiedad y en los vínculos, en las relaciones laborales, ya que muchas de estas campesinas, para ellas el vincularse a la producción de la seda les va a permitir tener una gran independencia como obreras que ya pueden tener un salario y pueden tener una cierta autonomía como mujeres trabajadoras. O sea que en el Líbano también se da una gran transformación y todo lo que es los préstamos que se hacen para el cultivo de las moreras, etcétera, será en el futuro, digamos, como todo lo que va a forjar un sector financiero que se va a dar en Beirut eh, en torno a la producción de la seda. Esta seda que se produce en el Líbano va a salir a través de los puertos de Saida, de Beirut y de Trípoli. Y vamos a ver que la presencia de trabajadoras francesas en el Líbano en torno al cultivo de la seda eh, va a traer un cambio cultural también en la medida en que el francés va a ser un idioma, va a ser un segundo idioma en el Líbano y donde vamos a ver que llega a tener tal presencia este idioma que se va a crear una universidad que será la Universidad de San Joseph. Entonces, como vemos, la seda transformó el mundo del siglo XVI y XVII y lo transformó no solo en este comercio nuevo que vimos que se daba, donde el comercio fuerte, a pesar de que era un comercio ilegal que iba por el Pacífico y que se tramitaba vía Manila, pues produjo en la corona española, como vimos, también mucha indignación, ya que esta plata que salía de sus colonias, pues era finalmente comprada a mitad de precio por China, y mientras que la corona estaba necesitando toda esta plata para sus campañas militares y para los gastos del Estado español. Pero esta va a ser la situación y como vemos, estas serán las grandes transformaciones que va a dejar la producción de la seda. Entonces continuaremos la próxima vez para ver, regresar de nuevo al presente y ver cuál es el papel que está jugando hoy en día la nueva ruta de la seda.